Hoy la idea es trabajar sobre delirium, el adecuado tratamiento y la particularidad del manejo en domicilio, y para eso nos acompañan, por un lado, el doctor Guillermo Mamana, director médico de Palcare, especialista en medicina interna y en cuidados paliativos, y además coordinador de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú, y el doctor Bruno Leone, actual coordinador de el área médica de Palcare, junto con la doctora Mariana Fioriani. También Bruno es médico especialista en terapia intensiva y actualmente forma parte del equipo de cuidados paliativos, del staff del equipo de cuidados paliativos del Hospital Alemán. Bueno, para los que se van incorporando ahora, elegimos este síndrome porque es muy frecuente, genera mucha controversia, algunos aspectos como el manejo farmacológico y alta conflictividad. O sea que la idea es poder acercarle conocimientos prácticos para poder optimizar el abordaje en domicilio especialmente. Por eso hemos adaptado parte de la presentación a ponernos en situación de cómo adaptamos el manejo que por ahí tenemos en los hospitales o en los sanatorios o en nuestra práctica habitual al domicilio. ¿Pueden ahí ver la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí, como decía Guille, los objetivos un poco están orientados hacia hacer el diagnóstico. Ahí tenés ¿pusiste presentar pantalla? ¿Sí no lo están viendo? Sí, se observa. ¿Lo puedes ver? Sí, se Okay. está observando con normalidad. Perfecto. Entonces, los objetivos es diagnosticar el delirium, idealmente de manera temprana, brindarles herramientas para la toma de decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con la necesidad de realizar estudios diagnósticos, terapéuticos, y un poco el debate siempre en si el paciente se maneja en domicilio o si tiene indicación de internación. Por el otro lado, van a haber algunos conceptos prácticos para lo que es la preparación del domicilio, y creo que es fundamental concientizar también la importancia de tener una comunicación eficiente y empática. Es gran parte del conflicto tiene que ver con la comunicación o con la mala comunicación. Y después conocer los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. En cuanto a los ejes de mayor conflictividad que yo observo, aunque sea en mi práctica diaria, por un lado está el diagnóstico. La realidad es que cuando uno lo lee pareciera ser bastante sencillo, pero está totalmente subdiagnosticado el delirium, cualquiera sea el subtipo, digamos, y sobre todo la detección temprana. Asociado a eso también hay problemas en la comunicación, lo cual el no diagnóstico no nos permite anticiparnos, y muchas veces tenemos conflictos porque no supimos explicar a la familia qué es lo que está pasando. Y por el otro lado también está la toma de decisiones, tanto para definir si un paciente tiene que internarse o no, como también para definir la proporcionalidad de los tratamientos que se van a hacer. Esos son, yo encuentro, no sé si comparten, pero son los tres ejes como más conflictivos. En cuanto a la definición, se define básicamente como la alteración de la atención y del estado de conciencia. Es de inicio agudo, ¿sí? se instaura en horas o días, y es muy característico que es fluctuante. Se asocia además a una alteración cognitiva, ¿sí? Sea en forma de déficit de memoria, de orientación del lenguaje o de la percepción, y generalmente tanto la alteración de la atención y el estado de conciencia junto con la afectación cognitiva no se explican por alguna otra causa, ¿no? O sea, uno de los diagnósticos diferenciales suele ser el deterioro neurocognitivo crónico, o algunos otros trastornos psiquiátricos. Esto, digamos, en el hospital, aunque sea, me pasa que se habla mucho, digamos, de desasosiego, que a mí básicamente no me transmite demasiado. O sea, cuando hablan de desasosiego no termino de entender qué es. Este es un gran libro de Fernando Pessoa, digamos, y donde el desasosiego realmente no tiene nada que ver con el delirium, pero es un término que yo en el día a día lo escucho con bastante frecuencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas más habituales, digamos, está por un lado el trastorno de estado de conciencia, si los pacientes empiezan a estar somnolientos, letárgicos, estuporosos o bien en estado de hiperalerta. Hay trastornos en la atención, ¿sí? Dificultad para concentrarse, para mantener una conversación, para seguir órdenes. Eso a veces se puede evaluar o bien diciéndole que vaya descendiendo a partir de 100, que vaya restando de 7 en 7, o bien que diga la palabra mundo al revés. Es una de las maneras por ahí prácticas como para poder detectarlo. Suele ser de inicio agudo, ¿sí? Como decía antes, el
el curso fluctuante, es importante saber que tiene intervalos de lucidez, digamos, y eso explicárselo a la familia. Y va asociado también con pensamientos desorganizados, discurso incoherente, repetitivo, poco claro. Algunas otras cosas más que se asocian es el déficit cognitivo, ¿sí? Trastornos en la percepción, suele haber afectación psicomotriz, sobre todo en los pacientes que tienen delirium agitado, ¿no? Se ponen hiperactivos, con agitación, se ponen violentos. Y sí creo que es fundamental la detección de los signos tempranos. Fundamentalmente lo que son las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Los pacientes que empiezan a dormitar durante el día, tienen sueño fragmentado, empiezan con insomnio y generalmente asocian también trastornos del estado de ánimo. Empiezan a estar más irritables, con miedos, están apáticos. Muchas veces pasa que el familiar dice, digamos, como que empieza a desconocer a la persona que tienen al lado. Es como una pauta de alarma muy, muy clara que tenemos que tener cuando evaluamos a los pacientes. Nos tienen que prender ya varias alarmas y tendría que ser el disparador como para nosotros empezar a hablar sobre el delirium con los familiares y con el paciente también. ¿Por qué es importante identificar el delirium? Tiene una altísima prevalencia, ¿sí? Digamos, casi el 90 o más de los pacientes que están en fin de vida desarrollan delirium. Genera sufrimiento en el paciente y en el entorno de cuidados. Y suele ser un indicador temprano de que nos está avisando que el paciente se está muriendo, básicamente. Entonces, esto, como les decía antes, nos tendría que habilitar a tener ya una charla más profunda sobre algunas preferencias, sobre explicar la naturaleza del delirium y las características. Eso nos va a permitir ahorrarnos conflictos a futuro. El diagnóstico es clínico, como estaban los criterios que dije al inicio, y existen herramientas de screening. Hay varias, elegimos el CAM porque creemos que es la herramienta más fácil y más sencilla para usar en el domicilio. Digamos, esta es la tabla, digamos, que indica, digamos, uno de los ítems es el inicio agudo y el curso fluctuante, ¿no? Es evaluar si el paciente tiene un cambio notorio respecto al estado previo de hace unos días, si tiene cambios en la conducta, si esos cambios en la conducta fluctúan a lo largo del día. Lo otro es la inatención, ¿sí? Si tiene dificultades para fijar la atención, la desorganización del pensamiento, obviamente, y la alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Digamos, que lo clasifican en 5 puntos: paciente alerta, vigilante, letárgico, estuporoso y comatoso. En función de esto, uno podría, digamos, diagnosticar delirium en los pacientes. ¿Qué tipos de delirium existen? Está el delirium hipoactivo, el delirium hiperactivo, son como los dos espectros, y en el medio está el delirium mixto, que es una combinación de ambos. El delirium hipoactivo es importante porque es el más frecuente y no suele estar diagnosticado, y generalmente se interpreta que es secundario a opioides, y realmente genera sufrimiento. Generalmente el sufrimiento lo sufre más la familia, que no entiende por qué el paciente interactúa menos con el entorno, está mucho más ensimismado y demás. Y el delirium agitado por ahí es mucho más notorio, es más fácil diagnosticarlo, ese genera sufrimiento, digamos, marcado en el paciente y en la gente que está alrededor. Dentro de la etiología existen causas reversibles y no reversibles. La reversibilidad va a estar determinada en función de la vulnerabilidad del paciente, un poco la fragilidad, las comorbilidades que tenga. No es lo mismo un paciente, digamos, por ahí con un cáncer de diagnóstico reciente, en buen estado funcional, que un paciente con un fallo de órgano avanzado, añoso, frágil y demás. También depende de la etiología y la multicausalidad, ¿no? Que generalmente los pacientes que vemos es difícil definir una sola causa, y suele haber más de una que está desarrollando el cuadro clínico. Y un tema fundamental para mí tiene que ver con el tema de la realización de estudios diagnósticos y o terapéuticos para descartar causas reversibles, ¿no? O sea, creo que es fundamental definir primero la proporcionalidad del tratamiento, evaluando el estado clínico, los deseos y las preferencias. Pero, digamos, siempre antes de proponer alguna intervención, me parece que lo principal es definir si se amerita realmente, ¿no? Si hay algún justificativo médico para hacerse. Parece obvio, pero la verdad que en la práctica diaria no es tan obvio. Esto es un algoritmo que yo cuando lo vi me llamó la atención, porque en la práctica lo que vi es que estaba invertido. Lo que intenta marcar es un paciente que tiene una enfermedad crónica avanzada, definir, bueno, hay ciertos cuidados básicos que se le van a dar a todos los pacientes y eso está fuera de discusión, pero existen otros tipos de tratamientos, que es la nutrición, la hidratación, tratamientos habituales como puede ser usar un antibiótico. Es primero
evaluar si médicamente tiene un fundamento o no, o sea, si uno lo considera fútil o no. En algunos casos es muy clara la futilidad, entonces no tiene ningún sentido ofrecerlo. En otros casos por ahí no es tan clara y ahí habría que ver bien el tema de la comunicación, cómo uno se lo transmite a la familia y en todo caso evaluar como ciertos tratamientos, digamos, limitados en el tiempo. Pero me parece fundamental el tema de la autonomía, digamos, sobre todo el tema de la autonomía, que a veces pareciera que prima la autonomía del paciente y es una autonomía totalmente sesgada porque no tiene ningún tipo de información, la comunicación es mala y se toman decisiones en función de preferencias cuando el paciente ni siquiera se le fue muy claro con lo que es el pronóstico y las medidas que conllevan dichos estudios. Por lo tanto, me parece como muy, muy importante eso, definir futilidad previo a ofrecer cualquier tipo de tratamiento y si amerita o no seguir estudiando el delirium en los pacientes que vemos en el domicilio. En cuanto a la etiología, marqué las causas más frecuentes. Por un lado, cuadros de deshidratación, hipovolemia, algunos trastornos metabólicos, cuadros infecciosos, o bien los medicamentos. También, ahí figúrense que la lista de medicamentos es amplia. Generalmente los pacientes que vienen con morfina, con metadona, con un opioide, siempre se asume que la primera causa del delirium es el opioide, y generalmente es la última causa a pensar. Hay un montón de otras cosas antes. Y eso muchas veces nos quita herramientas terapéuticas con los pacientes, porque cuando se les transmite de mala manera que el delirium es secundario a los opioides, después cuando uno quiere reiniciarlos o restaurarlos, es mucho más complejo. Por lo tanto, me parece importante tener en cuenta el espectro gigante de situaciones clínicas que pueden desencadenar el delirium. Y después, fundamental, la progresión de la enfermedad de base. Digamos, muchas veces el delirium es una manifestación de que la enfermedad está progresada y de que el paciente está próximo a fallecer. No se suele considerar dentro del espectro diagnóstico y a veces genera una batería de estudios sin ningún sentido, cuando uno tranquilamente podría asumir que es una manifestación de la enfermedad oncológica o de la enfermedad crónica avanzada. En cuanto a las causas reversibles, algunas causas frecuentes, como les dije antes, y los tratamientos, bueno, siempre creo que hay que descartar que el paciente no tenga una retención urinaria, evaluar si hay alguna sospecha de un cateterismo vesical, una colocación de sonda vesical, o hacer una ecografía vesical. La constipación o el bolo fecal, ¿sí? Ajustar el tratamiento de laxantes, el enema, el enemol, medidas no farmacológicas, cuadros de deshidratación. En domicilio usamos fundamentalmente la hidratación subcutánea. Los trastornos metabólicos, algunos se pueden manejar hasta cierto punto, tanto el hiponatremia con la hipercalcemia, el manejo más avanzado de la hipercalcemia grave por ahí excede un poco el manejo en domicilio, pero también a veces con un plan de hidratación pueden llegar a mejorar. Las infecciones, acá lo que les decía antes, es evaluar si realmente amerita o no usar un antibiótico, y si amerita, bueno, tenemos la vía oral y la vía subcutánea disponible, y después todo lo que es la parte farmacológica, ¿sí? El uso de benzodiazepinas, hipnóticos, antiepilépticos. Es prolijo hacer un análisis detallado de qué medicamento está recibiendo el paciente y obviamente considerar la rotación de opioides, si hay sospecha de que es neurotoxicidad por opioides, pero también considerar el uso de benzodiazepinas, de hipnóticos, que a veces son medicamentos que se pasan de largo y a veces son los causantes o empeoran el cuadro clínico o lo perpetúan. Y los ayudantes lo mismo, pregabalina, gabapentina y demás. Entonces, fundamental, cuando estamos frente a un paciente que tiene delirium, digamos, cómo identificamos que el paciente está, digamos, entrando en fin de vida, ¿no? Habría que hacer un análisis un poquito más global, evaluar el estado funcional, si es un paciente con 3-4 o un paciente que ya en el último mes viene con un franco empeoramiento de su estado funcional, empieza a tener dificultad para ingerir medicación, empieza a rechazar líquidos de alimentos y que empieza a tener algunos trastornos en el nivel de la conciencia. Bueno, si estos parámetros se dan, uno tendría que pensar que el paciente que está desarrollando el delirium nos está marcando que va a entrar en fin de vida y ya nos tenemos que ir preparando con la familia, con el paciente, como para preparar el domicilio, adelantarnos en la comunicación, anticiparnos ante determinadas situaciones que pueden ser súper angustiantes. Y estos son signos que son súper tardíos. Realmente detectar que un paciente tiene delirium cuando está agónico, con oliguria, anuria, que tiene cambios del patrón respiratorio, con mala perfusión distal, ahí yo creo que uno llegó tarde. Uno tendría que hacer el diagnóstico antes de que aparezcan estos signos y síntomas. Entonces, bueno, tenemos un paciente al cual le diagnosticamos que tiene delirium y, digamos, ¿qué hacemos? Un poco la idea, vamos a hablar sobre los criterios de internación, cómo vamos a preparar el domicilio, las herramientas de comunicación y los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.
¿Qué diferencia hay entre el domicilio y el hospital? O sea, ¿por qué decidimos hacer un encuentro más orientado hacia el manejo en domicilio, digamos? Generalmente en casa hay un mayor nivel de sufrimiento en el fin de vida, ¿sí? Los familiares son los que están a cargo de los cuidados, son los principales responsables. Eh, el médico está solo con la familia para la toma de decisiones, digamos que es un ámbito donde lamentablemente trabajamos bastante solos. Es difícil por ahí tomar decisiones de manera interdisciplinaria. Hay un mayor nivel de demanda hacia el médico tratante, digamos, eso genera una necesidad de mayor contención. La logística y los tiempos son mucho más lentos, ¿sí? Que en un hospital. Por lo tanto, es fundamental gestionar los recursos y la medicación con tiempo, ¿sí? Digamos, el rol del médico de domicilio es anticiparse a potenciales complicaciones. Y para poder anticiparse tiene que poder hacer un diagnóstico temprano. Y también cobra mucha relevancia, si bien siempre es importante, pero el tema sociofamiliar, la complejidad del caso clínico, los factores determinantes para la toma de decisiones tienen como mucha más relevancia en el domicilio, se potencian mucho más. Y vuelvo a recalcar lo mismo, por ahí soy un poco insistente, pero la capacidad de poder comunicar anticipadamente algunas situaciones es más del 80-90% me parece, porque es el principal foco de conflicto. Entonces, bueno, digamos, la decisión inicial es: voy a quedarme en casa o o vamos a seguir los cuidados en un centro de internación. Obviamente que hay ciertos criterios como para internarse, digamos, el delirium agitado de difícil control, que difícil control uno podría hablarlo cuando uno hace el diagnóstico de manera temprana, ¿no? Cuando uno ya llega tardíamente, ahí a veces más que difícil control, porque es un diagnóstico tardío. Si hay signos de claudicación familiar, ¿sí? Si hay dificultad en el armado de los cuidados en el domicilio, ya sea por tiempo, porque no nos pudimos anticipar y porque eh, no tenemos todos los recursos necesarios en el momento como para poder manejarlo, o bien también cuando hay discrepancias sobre la proporcionalidad de la intervención entre el paciente, familia y el equipo asistencial. Creo que algo también importante es no romantizar la muerte en el domicilio, ¿sí? O sea, el estándar de calidad que nosotros manejamos no es la cantidad de fallecimientos en casa, sino que el paciente muera con los síntomas controlados. Si es en la casa, si es en el sanatorio, no importa. Lo importante es que muera tranquilo, tanto él y que la familia se sienta tranquila también con el proceso del fin de vida. Conceptos prácticos, digamos, siempre pedir todo lo que es equipamiento y medicación de manera anticipada, ¿sí? Sea oxígeno, cama ortopédica, colchón, pie de suero, siempre anticiparse, porque los tiempos son más lentos. Educar al paciente y a la familia, ¿sí? De manera temprana sobre las potenciales complicaciones y las situaciones clínicas. Yo generalmente siempre hablo sobre los cambios en la respiración, los cambios en la perfusión distal, la presencia de oliguria, el tema de los signos vitales. Eso es fundamental, eso genera mucha calma. Y cuando la familia sabe que ciertas cosas son normales del proceso, genera mucha menos angustia y menos conflictividad, ¿sí? Importantísimo aclarar que los síntomas de agitación o de inquietud tienen tratamiento, ¿sí? Que no es que el paciente va a fallecer en ese estado. Y respecto a lo que es enfermería, que también es un tema fundamental, es evaluar la necesidad de una guardia. Nosotros tenemos la posibilidad de pedir guardias siempre de manera anticipada, ¿no? O sea, no esperar que el paciente se encuentre en situación agónica como para pedir una guardia de enfermería. Y esto un poco nos podemos anticipar con lo que decía antes, evaluando el deterioro progresivo del estado general, los signos tempranos de trastornos de estado de conciencia y la disminución del eje oral. Y obviamente siempre intentar trabajar en equipo, sea dejando las indicaciones médicas en el domicilio o bien utilizando la aplicación digital y mandándola al coordinador de enfermería o al enfermero que esté en domicilio. En cuanto a los fármacos que enviamos, ahí está el kit que contiene toda la medicación que nosotros mandamos. Los tres destacados por ahí son los esenciales para el manejo del delirium: haloperidol y levomepromacina, estrictamente como antisicóticos, y el midazolam fundamentalmente porque muchas veces terminamos recurriendo a la sedación paliativa. Digamos, pedir también el kit de hidratación y el suero, y siempre avisar a la familia que fueron solicitados. A veces cuando reciben la cajita con la morfina, la medicación, también puede generar conflicto. Es importante que estén avisados de que va a llegarle la medicación. Bueno, Guille, ¿querés salir vos? Guille, Ahí estoy. ¿Me querés seguir pasando las vos?
Ya te las paso. Bueno, continuando con la presentación de Bruno, yo voy a hablarles un poco sobre el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. Con respecto a las causas potencialmente reversibles, solamente acotar un poquito algo que dijo Bruno con respecto a los opioides. Es bastante frecuente. Hay que pensar en todas las demás, pero bueno, la rotación de opioides muchas veces puede llegar a revertir varios de los cuadros de delirio. El tema es hacerle entender a la familia que a veces cambiando el opioide puede llegar a haber una mejoría de lo cognitivo, sin estigmatizar al opioide siempre, como dijo él, como la causa fundamental. Tenemos que pensar en las causas potencialmente tratables y fáciles de revertir, como la hidratación, como reducir la medicación psicotrópica en caso de necesidad, y poder entender que un cerebro más vulnerable puede llegar a hacer que ese delirium se transforme en un cuadro no reversible, como puede suceder en el final de la vida, donde hay muchas causas y es multifactorial. Siguiente. De las estrategias no farmacológicas, no me quiero detener demasiado, porque estos estudios que se hicieron son de pacientes que no tenían delirium, sino que estudiaron más la prevención del delirium, o sea, cómo un grupo de pacientes expuestos a algunos protocolos, como protocolos de orientación, mostrando el reloj, el calendario visible, identificando a las personas y objetos familiares, y otros protocolos como el protocolo sensorial, acercándole anteojos, audífonos, etcétera, a una población y no acercándoselas a otra, que era el grupo control, podía llegar a disminuir el riesgo de que esa población desarrolle delirium. El grupo control era un grupo también de pacientes ancianos que estaban institucionalizados. Entonces, lo que hacemos con estos estudios es extrapolar estos estudios de prevención al tratamiento no farmacológico del delirium en el delirium ya instalado. Pero no hay evidencia en cuidados paliativos que eso mejore. Pero como es algo de bajo costo y que no tiene riesgo conocido, obviamente lo repetimos y lo hacemos, pero lo que no tenemos que caer es que eso puede llegar a ser controlar un cuadro de delirium, por ejemplo, agitado o un delirium moderado. Siguiente. Un aspecto muy importante, que yo creo que es uno de los pilares o la base del abordaje del delirium en cuidados paliativos, es el manejo de la comunicación. O sea, tenemos que explicar de qué se trata el delirium a la familia, convocándolos en una reunión. Y la primera reunión tiene que aclarar que el delirium es un cuadro de disfunción cerebral global en el cual el paciente puede tener cambios en la conducta y el pensamiento que está producido por una complicación que interfiere en el funcionamiento normal del cerebro. Hay un desorden en la atención, o sea que el paciente le cuesta focalizar el discurso, la cognición está alterada porque el paciente pierde la capacidad de orientación, o sea, puede no saber dónde está, puede en tiempo también estar perdido, y que no tiene una enfermedad psiquiátrica nueva, sino que es producto de una causa o de múltiples causas, alguna de las cuales puede ser reversible, que tal vez, y lo vamos a hacer, buscar alguna de esas causas para poder intervenir, pero que si muchas de las causas son irreversibles, el cuadro no va a mejorar. Y lo que nos quedan tal vez sea controlar los síntomas. La inquietud, que puede ser frecuente en algunos pacientes, no siempre indica dolor y hay medicación para su control. Y esa medicación va a estar orientada a disminuir la inquietud, la agitación y a veces las alucinaciones que son frecuentes. En esa reunión que los tenemos que convocar, tenemos que ir explicando todos estos aspectos, y el tiempo que le tenemos que dedicar a esa primera reunión es importante porque es lo que va a permitir que en los encuentros sucesivos podamos encontrar una familia un poco más adaptada a la nueva situación. Por la medicación a veces puede haber un grado de sedación o de somnolencia, pero eso no necesariamente es por la medicación, sino que también puede llegar a ser por el mismo cuadro de delirium o la causa del delirium
que no está siendo adecuadamente corregida y que es frecuente que persista. Como decía, algunas de las causas pueden revertir, pero puede ser un indicio de final de la vida. No hay que caer en el nihilismo de pensar que porque está con un cuadro de delirium hay que sedarlo y ya es el final de la vida, ni tampoco tratar causas en el final de la vida, a menos que creyéramos que hay margen para poder intervenir en esa causa y darle confort a ese paciente. Hay cambios en la memoria, hay cambios en la comprensión del mensaje, con lo cual la posibilidad de toma de decisiones está limitada en los pacientes. A veces los pacientes pueden tener demandas que no son apropiadas y que no necesariamente hablan de lo que realmente el paciente quiere, sino que ese mal funcionamiento del cerebro genera ese tipo de discurso. Es importante mencionar que esta fluctuación de la que hablaba Bruno puede hacer que el paciente esté muy dormido durante el día y de noche esté inquieto y excitado. Que a veces hay pródromos que pueden anticiparnos la posibilidad de que desarrolle delirio en unos pocos días. Entonces uno le puede preguntar a la familia si el paciente está inquieto, si está con insomnio, si ha estado con mayor movilidad en la cama, por ejemplo, esos pacientes que incluso por teléfono la enfermera nos llama porque se quiere levantar, pero cuando lo levantamos se quiere acostar o que tiene la pierna por fuera de la cama. Son indicios que nos hacen pensar que probablemente se está gestando en algún momento un cuadro de delirium y de agitación. Yo me anoté algunas cuestiones para ayudarme, o sea, cuáles son las cuestiones que tenemos que hablar en una familia, en esa reunión familiar a la cual tenemos que convocar a través de un genograma, preferentemente, para que no nos falte ninguno de los participantes presentes o los que pueden no estar, pero tenerlos en la cabeza, que puede ser un hermano que no esté en ese lugar ni siquiera en ese país. Explicarle la naturaleza del delirium. En esa misma reunión también dónde quieren que el paciente esté o fallezca, porque ahí vamos a definir si el paciente se va a internar o no se va a internar. Inclusive mucho antes que desarrolle delirium, el hecho de saber si van a poder ser acompañados en el domicilio nos va a permitir trabajar en el domicilio y anticipar las cuestiones que habló Bruno, pero si el paciente o la familia ya nos dijo que quería estar internado en el periodo final, probablemente tenemos que saber que el paciente va a tener que ser internado cuando empiece a desarrollar alguno de estos cuadros. Entonces tiene que estar el cuidador principal, hablar de estas decisiones importantes y identificar en esa reunión quién es el que lleva la voz cantante de la familia y saber si hay 2 o 3 opiniones diferentes, también poder entender las diferencias dentro de la familia. Identificar los familiares más vulnerables, que pueden ser los pacientes, los familiares de edad avanzada, los que pueden estar con algún grado de discapacidad, enfermedad psiquiátrica, adicción, o sea, para poder identificarlo y saber que puede llegar a ser más complejo su manejo, su acompañamiento en un periodo tan crítico como en el momento del cuadro de delirium. Saber que el delirium en cuidados paliativos aumenta 6 veces la posibilidad de conflicto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en la medida que nosotros podamos controlar la situación, y controlar la situación significa poder manejar adecuadamente no solo la medicación farmacológica, sino la comunicación con esa familia sufriente que ha decidido, tal vez, que el paciente fallezca en el domicilio. También en esa misma reunión tenemos que hablar acerca de la posibilidad de la refractariedad, y que ante la refractariedad estaría la propuesta de la sedación paliativa, hablar ahí también de la eutanasia, que esto no es eutanasia, explicar un poquito, eso va a ser parte de la próxima presentación el próximo mes. Decirle que la sedación paliativa va a ser una alternativa en caso de la refractariedad si la medicación farmacológica que estamos implementando no mejoran los síntomas. Hablar de los tratamientos fútiles, que puede ser la alimentación enteral, parenteral, pero también puede ser la enoxaparina que está recibiendo, que no tiene sentido en ese momento, y de prescribir toda aquella medicación oral, que pueden ser los antihipertensivos, etc. Tenemos que ser conscientes que eso es inútil en esta etapa de la vida y poder transmitirlo con seguridad a la familia. Y si hay alguna medicación que no está provocando ningún daño, aunque sea fútil, tal vez lo mejor sea no confrontar y que la continúe recibiendo si no provoca daño. En ese momento podemos hablar que no es necesario realizar maniobras de reanimación, explicar un poquito cuál es la posibilidad del final,
en cuanto a que puede tener un paro en algún momento, que eso no genera mayor sufrimiento, sino que se lo va a acompañar con medicación para que esté controlada los síntomas que pueda llegar a tener. Otro aspecto importante es cómo quiere la familia que el paciente esté, o si el paciente tiene algún grado de directiva de querer estar más comunicativo o no querer estar dormido, nos va a permitir saber cuál es el nivel del RAS, que ahora lo vamos a ver, para ese paciente, con esa familia que nosotros deberíamos llegar como un objetivo personalizado de la sedación. Algunos lo pueden querer un poquito más inquieto, otros lo pueden quedar un poquito más sedado, priorizando el confort. Siguiente. Y ahora ya focalizándonos un poco en el delirium agitado terminal. El 90% de los pacientes pueden desarrollar delirium en el final de la vida, 50-70% pueden tener delirium agitado o mixto, y este obviamente es el más complejo y el que genera mayor dificultad en su manejo. Los pacientes tienen inquietud, agitación y comportamiento agresivo o violento, así se define. Es altamente traumático para el paciente, familia y equipo. Hay escasa evidencia sobre el tratamiento farmacológico, porque hay pocos estudios randomizados controlados que avalan la medicación entre neuroléptica y últimamente algunas benzodiazepinas. El 50% es refractario en la primera línea, y hablamos de refractario, o hablamos de una primera línea a dosis de haloperidol de 8 miligramos, hasta 12 miligramos. Podemos decir que los estudios por lo menos han avalado el control de los síntomas del delirium agitado. Preferencia siempre por la vía parenteral, por la severidad de los síntomas, y es la principal indicación de sedación paliativa cuando termina siendo refractario. Entonces, siguiente. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo indicamos antipsicóticos? ¿Cuándo benzodiazepinas? ¿Y cómo es específicamente el manejo del delirium agitado? Siguiente. Existen, lo vamos a ver ahora, 4 estudios randomizados controlados solamente para el manejo del delirium en cuidados paliativos. Un primer estudio es un estudio de Braver del año 96, que se hizo con 30 pacientes, que eran cerca de 200 pacientes que estaban en un hospital y que tenían SIDA, y cuando esos pacientes desarrollaban delirium, fueron randomizados a 3 ramas: la rama haloperidol, la rama clorpromacina y la rama lorazepam. Esos pacientes que estaban cognitivamente bien habían firmado un consentimiento anticipado. De las 3 ramas, los resultados fueron que los pacientes que estaban con haloperidol a una dosis de 0,43,6 miligramos día y clorpromacina de 10 a 80 miligramos día, disminuyeron la severidad de los síntomas en las primeras 24 horas con mínimos efectos adversos. Pero el grupo tratado con lorazepam tuvo suspensión temprana por empeoramiento de los síntomas, mucha somnolencia y ataxia. Y este estudio fue el primer estudio que demostró que los neurolépticos son eficaces para el manejo del delirium en pacientes con SIDA en ese momento, que fue el primero y único estudio en ese momento. Siguiente. En función de ese estudio, podemos decir que la dosis, que la droga madre es el haloperidol a dosis de 2 miligramos cada 6 horas. Hay varias dosis, van a haber muchas dosis y varios esquemas de titulación, pero 2 miligramos cada 6 horas es una de las dosis que yo les diría que lo recuerden, que sería un poco menos de media ampolla de haloperidol cada 6 horas por vía subcutánea, con dosis de rescate cada 30 a 60 minutos, y la segunda droga que podríamos utilizar es la levomepromacina, que tiene un efecto antihistamínico, que es más sedativa y que por lo tanto lo usamos en pacientes cuando tienen este síndrome crepuscular, que es la inquietud o excitación más nocturna. O sea que nosotros indicamos habitualmente 2 miligramos cada 6 horas o media ampolla o un cuarto de ampolla a veces cada 6 o cada 8 horas, rescates con haloperidol y la levomepromacina a la noche para el manejo de la inquietud nocturna por su efecto más sedativo y a veces con el insomnio asociado,
es una muy buena droga. Se puede dar por vía subcutánea y eso es lo que favorece en nuestro país. La clorpromacina por vía subcutánea no se puede dar porque genera irritación. Siguiente. Últimamente han empezado a aparecer estudios que empezaron a cuestionar el manejo del delirium con neurolépticos, y un estudio doble ciego, que es el segundo estudio randomizado, controlado, fue hecho en Australia, multicéntrico, es una de las fortalezas, durante 6 años, 247 pacientes, una cantidad importante de pacientes. Cuando los pacientes desarrollaban un ENDAS de más de 7, o sea, definían delirium, los pacientes eran randomizados a risperidona, haloperidol versus placebo. Cuando el desarrollaba delirium, le da una carga de 1 miligramo de haloperidol o de risperidona según la rama, y luego 0,25 o 0,5 miligramos cada 12, con una dosis máxima de 4 miligramos, en el caso de risperidona y en el caso de haloperidol. Dosis bastante bajas. Y cuando, a pesar de esa dosis, el paciente tenía inquietud o agitación, le daban midazolam 2,5 miligramos subcutáneo cada 2 horas, o sea, con un intervalo bastante frecuente, además del tratamiento de las causas reversibles y el tratamiento no farmacológico. A las 72 horas había mejoría de los síntomas, pero el endpoint, o sea, el outcome era un subscore de una escala que se llama NUDESC, y esa subescala o ese score era comunicación inapropiada, comportamiento inapropiado y alucinaciones, ilusiones, que no está validado ese subscore. El grupo placebo, o sea, el grupo que no recibió neurolépticos, tenía menos severidad de los síntomas, duración de los síntomas y efectos adversos menores también, y efectos extrapiramidales en comparación con el grupo haloperidol y risperidona. Y los grupos haloperidol y risperidona tenían mayor severidad, uso mayor de midazolam y mayor mortalidad. Este estudio, medio que echó por tierra, por decirlo de alguna manera, por un tiempo, el haloperidol de primera línea o los neurolépticos de primera línea para el manejo del delirium y cuidados paliativos. Ahora, siguiente. Este estudio tiene bastantes debilidades, y una de esas que, primero, son dosis bajas de los neurolépticos. Se usaron midazolam como rescate. Y acá diferencias, si recuerdan del anterior de Braevard, en este estudio el midazolam fue beneficioso, mientras que en el de Braevard no. En este estudio se usó el midazolam como rescate, en el otro se ha usado a dosis fija. El NUDESC, como decía, es un score no validado. Los pacientes tenían delirium leve a moderado, o sea, estamos tratando pacientes con delirium leve a moderado, no estamos describiendo acá si tenía hipoactividad, si tenía agitación, o sea, el número no me definía el grado de agitación o el grado de inquietud, que sí son los parámetros que mejoran con los neurolépticos. No excluía pacientes con demencia, con lo cual tenían más mortalidad los pacientes con demencia. El periodo de observación fue muy corto. Entonces, lo que podemos concluir de este estudio, lejos de decir que no sirven los neurolépticos, es la importancia de optimizar las estrategias no farmacológicas y las causas reversibles para el delirium leve y moderado. El uso prudente de los antipsicóticos hasta mayor evidencia, pero es prematuro pensar que solo un placebo puede manejar un delirium, por ejemplo, de moderado a severo agitado. Siguientes. A ver la anterior. Eso lo dije, ¿no? Bueno, la que decía la anterior, que es alto la frecuencia del delirium agitado y que 50% es agitado. La escala de RASS es una escala que nos permite poder monitorear la efectividad del tratamiento y también poder entender cuál es el nivel de inquietud o el nivel de sedación que la familia pretende del paciente que estamos manejando con neurolépticos. También nos sirve para el manejo de la sedación. Muchos familiares van a querer que el paciente esté con -1 o -2, y otros van a querer que el paciente esté por lo menos inquieto, pero por lo menos interactuando con la familia. Entonces, es importante en esa reunión de la que hablábamos poder entender cuál es el nivel deseado de sedación para ese paciente en particular. Siguiente. Existen causas de mala respuesta, o sea, cuando nos llaman y nos dicen que el paciente sigue inquieto, tenemos que pensar, como decía Bruno, en algunos
cuestiones que son rápidamente reversibles y que no significan que tengamos que aumentar el neuroléptico, que es lo que automáticamente podemos llegar a hacer. Si tiene retención urinaria, muchas veces aparece a la noche mucha inquietud, le damos más medicación y a la mañana siguiente nos damos cuenta que tenía un globo vesical. La presencia de fiebre, lo mismo. Bajar la temperatura baja también la inquietud nocturna a veces que tienen los pacientes cuando tienen fiebre. El pobre monitoreo, por ejemplo, yo doy una dosis de haloperidol y no vuelvo a controlarlo hasta el otro día, entonces me entero que estuvo toda la noche inquieto. Eso es muy frecuente en los hospitales, en las guardias. Error en la elección de drogas, cuando elijo benzodiazepinas en vez de elegir los neurolépticos como primera línea. Dosis baja por reticencia de la familia o el equipo, que a veces subtratamos a los pacientes por miedo a dar 1 miligramo más de haloperidol. Y lo que logramos a veces es que esté inquieto todos los días hasta que decidimos dar una dosis un poco más alta. O sea que hay que ser razonables en el manejo de las dosis sin temer en cuanto al aumento necesario, porque eso nos puede llevar también a mayor sufrimiento, tanto como si aumentamos la dosis en forma indiscriminada. La mala absorción de drogas, por ejemplo, cuando es por vía subcutánea, a veces hay mucho edema y hay que revisar cada tanto el área de inserción de la aguja mariposa. Los pacientes que tienen enfermedades de vano central o antecedentes de abuso de sustancias son los que generalmente pueden llegar a requerir dosis más altas y hacer el manejo más difícil. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando a un paciente le dimos 2 miligramos cada 6 horas, por ejemplo, de haloperidol, le dimos rescates, o sea, hemos llegado a esas dosis y el paciente sigue inquieto? Nosotros tenemos que pensar que existen estrategias para poder mejorar el cuadro. Y esas son, o aumentamos la dosis de antipsicótico, o lo cambiamos a otro antipsicótico, como puede ser la levomepromacina, y sacamos el haloperidol, o combinamos, que es lo que hacemos habitualmente, que ponemos haloperidol reglado cada 6 o cada 8 horas, y a la noche le ponemos la levomepromacina. Que esa es la combinación. Siguiente. Este es el el tercer estudio randomizado controlado, que también participa una benzodiazepina, que es el lorazepam. En este estudio del MD Anderson fueron reclutados pacientes con delirium agitado y cáncer avanzado en final de vida, y la idea fue comparar el efecto del lorazepam versus placebo como adyuvante del haloperidol para un episodio persistente de agitación. O sea, esta fue una única dosis de lorazepam de 3 miligramos en pacientes que tenían delirium agitado, a pesar de tener 8 miligramos de haloperidol día. Se le daba 2 miligramos hasta cada hora SOS cuando el paciente estaba con agitación, con delirium agitado. Cuando llegaba esa dosis, después de monitorearlo cada 30 minutos, cuando el RAS era de +1, o sea que estaba inquieto, se le daba a una rama lorazepam 3 miligramos y a otra placebo endovenoso. A los 2 miligramos de manera inmediata, y a las 8 horas se evaluaba la respuesta. La rama lorazepam hubo mayor reducción del RAS y sostenido, con menos rescate de haloperidol. Para los cuidadores y enfermeros lo veían más confortable y menos agitado. En la rama lorazepam, 84% versus 37%, o sea, en las dos ramas hubo, o sea que la rama haloperidol sería una rama de aumento de haloperidol, la rama de lorazepam era la rama de lorazepam solamente, y lo que se pudo comprobar también es que no había diferencia entre efectos adversos y sobrevida. Se concluyó que la dosis única de lorazepam en pacientes con haloperidol y delirium agitado persistente en final de vida mejoraba la agitación y la percepción de confort. Estas dos cosas son importantes, o sea, no solo mejorar la agitación del paciente, sino la percepción del cuidador o de la familia del confort del paciente. Este estudio utilizaba el lorazepam, es beneficioso, pero a diferencia del de Breitbart, que fue negativo, en este caso fue de rescate en un paciente que ya estaba con dosis de haloperidol. Esto nos autoriza a nosotros
a dar lorazepam o en nuestro país por ahí también dar midazolam, que tenemos más manejo, por lo menos en el hospital es así, por vía subcutánea en pacientes que tienen delirium agitado a pesar de la dosis de haloperidol que dijimos. Esa es una de las opciones, agregar una benzodiazepina, en este caso el lorazepam. El lorazepam y el midazolam son elegidos con respecto a las otras benzodiazepinas porque se pueden dar por vía subcutánea, tienen vida media corta, y el lorazepam mejor que el midazolam porque el lorazepam no tiene metabolismo hepático y a diferencia del midazolam no actúa a nivel de citocromo y tiene menos interacciones. Nosotros lo hemos dado también por vía subcutánea con poca toxicidad local. La única desventaja es que tiene que ser refrigerado, o sea que la ampolla que viene de 4 miligramos hay que mantenerla refrigerada. Siguiente. Y en el estudio, que es el último estudio, el cuarto estudio doble ciego randomizado también por el grupo del MD Anderson, trató de manejar las otras 3 opciones cuando un paciente tiene delirium refractario, que era aumentar el haloperidol, lo rotamos o lo combinamos. Este estudio también fue realizado en pacientes con agitación, en pacientes con cáncer y delirium en el final de la vida. La rama de aumento era unas ramas, la otra de rotación y la otra de combinación. Se midió el RAS cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y cada 2 horas durante las primeras 24 horas. Si el RAS era mayor de 2 o requería más de 3 rescates, se incrementaba la dosis y se daba un rescate. A las 24 horas, tanto el cuidador como la enfermera reportaban que en las 3 ramas, o sea, ya sea aumentando la dosis o rotando el neuroléctico o combinándolos, en las 3 ramas se lograba una disminución del RAS en los 3 grupos. Pero el grupo rotación había menos cantidad de crisis, menos necesidad de rescates y menos aumento de dosis. Por lo tanto, parecería ser que hay alguna tendencia a elegir rotar el neuroléptico. En nuestro país sería la levomepromacina, que usamos más por vía subcutánea. En Estados Unidos, donde fue realizado este estudio, usaron clorpromacina. O sea que las 3 variables, o sea, cuando un paciente tiene 8 miligramos de haloperidol día, sigue agitado, podemos aumentar el haloperidol, podemos rotarlo, podemos combinarlo, o podemos, como el estudio anterior, agregar una benzodiazepina en una única dosis y después se verá si repetimos esa dosis. Siguiente. Para el delirium hipoactivo solamente tenemos el tratamiento de las causas reversibles. En una época se hablaba del metilfenidato y de algunas otras medicaciones, pero hoy solamente es el tratamiento de las causas reversibles y el tratamiento no farmacológico. Los neurolépticos no tienen ninguna función sobre este cuadro. Resumiendo un poco, siguiente. Lo que podemos decir es que los neurolépticos actúan solamente en el manejo de la inquietud, la agitación, la presencia de alucinaciones, la presencia de ideas delirantes y la presencia de ilusiones. No actúan en la cognición, o sea que actúan solamente en el comportamiento, con lo cual, si el paciente está hipoactivo no tiene ninguna indicación y si está agitado, sí es beneficioso. Lo que pasa es que hay muy pocos estudios que se focalizaron como objetivo primario tratar la agitación como en los últimos estudios que hemos visto anteriormente. A modo de resumen, y ya para terminar, si tenemos un paciente con delirium agitado, tratamiento de las causas reversibles. Tratamiento no farmacológico y la comunicación con la familia, como dije, que es muy importante. Si tiene inquietud y agitación solamente ocasional, considerar neurolépticos. O sea, media ampolla subcutánea SOS, solamente. Podemos tener gotas en un paciente que está poco agitado o ocasionalmente agitado o que tiene algunas alucinaciones. Le damos 10 gotas o 20 gotas de haloperidol por vía oral. Esa sería una opción. Pero el manejo de la vía oral en estos pacientes, si sigue inquieto, va a ser bastante complicado. Entonces, si el paciente persiste con inquietud, persiste con agitación frecuente o severa, ahí ya consideramos neurolépticos reglados. El ejemplo, como decíamos, haloperidol 2,5 o 2 miligramos cada 4, en realidad es cada 4, cada 6, cada 8 horas. Yo diría cada 6 horas, como lo dicen los estudios, y 1 miligramo SOS hasta cada hora. Ahora, si la inquietud
o la agitación se hace persistente, ahí consideramos la rotación, como dije al principio, en el estudio último anterior, o agregamos benzodiazepinas. Ejemplo, la clorpromacina, o en nuestro país, el midazolam, y yo puse ahí lorazepam porque fue en función de ese estudio que se hizo, pero en nuestro país podemos tranquilamente tener midazolam en el domicilio y utilizarlo así. Si la agitación es refractaria, ya es otro capítulo, y ahí sí consideramos la terapia de sedación paliativa. Y ya estamos. Bien, gracias Guille, gracias Bruno. Bueno, ahí voy leyendo las primeras preguntas que aparecieron y bueno, y después... Sí. Yo les quiero mandar, lo mando a vos, Luz, un anexo sobre delirio y confusión, que es la explicación que uno le daría a la familia en esa reunión. O sea, como punteado cuáles son los aspectos importantes que más o menos los dije, para que les quede. Otro es la respiración estertorosa, que es otra de las cuestiones que también tenemos que hablar con estos pacientes, y después también le mando la escala de RAS para que la tenga. Sí, Luz, perdón. Bien, buenísimo. Bueno, yo lo mando a los grupos y si algunos de los aquí presentes no están en los grupos, me pueden escribir por privado y se los mando. María José pregunta, bueno, hay muchos aplausos por aquí. María José pregunta, María José Pietro, si se puede usar la escala Ramsay, que le resulta más sencilla para evaluar sedación. La de Ramsay es la misma, es la de RAS. No, no es la misma, pero sí, se puede usar. Bruno trabaja en terapia intensiva. Una cosa que no dije es que esa está adaptada de la terapia intensiva. Bruno, para responder a vos entonces. No, sí, se pueden usar cualquiera de las dos. Eso depende de qué es lo que te sea más cómodo, pero podés usar cualquiera de las dos sin problema. Incluso el RAS está validado, aunque no tengas medicación sedante. Vos podés usar el RAS como valoración sin la necesidad de que el paciente esté con sedación. Bien. Gabriela de Buran hizo una pregunta, pero me parece que la respondiste mientras ibas hablando, igual la leo. Pregunta si ante la falta de levomepromacina, la combinación de haloperidol a 2 miligramos cada 6 horas más midazolam como rescate, si hay agitación, es útil o preferimos lorazepam subcutáneo, pero me parece que lo respondiste. No sé si quieren agregar. En realidad, depende de la disponibilidad que tengas. O sea, pensemos un poquito que vamos a estar con un paciente si decidimos hacerlo en domicilio. O sea, que tenemos que asegurarnos que no solo esté la medicación en el domicilio, sino que esté la indicación bien prescripta. El lorazepam debería tenerlo, pero en la heladera, y debería haberse trasladado refrigerado. El estudio que fue hecho con lorazepam, nosotros lo usamos en el Hospital Tornú, tanto midazolam como lorazepam, y tenemos muy buenos efectos igual, y se pueden extrapolar los resultados. Bien. Male, vos levantaste la mano. No me equivoqué. Ay, Male. Quería aplaudir. Un aplauso. Me parece que Lucas Bode también levantó la mano, no sé si era un aplauso o levantó la mano. No, y Natalia. Todos aplaudimos. Aplauso, Todos perdón. aplaudimos. Bueno, entonces volvamos a empezar. Si alguien, no sé, Nati, ¿vos aplaudiste o levantaste la mano también? Bueno, ambas dos. Como Son todos aplausos, todos aplausos. Todos aplaudidores, muy bien. Sí quería felicitar, Bruno, excelente tu intervención, y bueno, de Guille también. Justo nosotros, como decía María José, hemos usado más la de Ramsay porque más hemos hecho en sedación, justamente, pero es bueno aclarar que en casos que haya este delirium, que uno pueda ya hacer estas evaluaciones previas para evitar ya casos justamente muy desarrollados, la de RAS también nos aporta muchísimo. Así que gracias por Bruno, justamente por esa diferenciación. Y aquí en Buena Hora sí contamos con la medicación, usamos el haloperidol justamente, pero es bueno siempre en base a estos estudios, Guille, que tú has hecho comparativos, tener siempre esta cuestión de evidencia científica para nosotros poder seguir tratando a los pacientes en Buena Hora. Nos ha ido muy bien. Gracias también a tu intervención en ocasiones premias, que nos has ayudado tanto con material justamente, y siempre nos ayuda, así que quedamos atentos también a este material que nos vas a pasar. Y muchísimas gracias a excelente charla.
Gracias a ti. Una cosa de la escala, a mí yo cada vez le doy más utilidad, o sea, la utilidad es la misma y está clara, pero uno puede utilizar hablando, y me ha pasado con un paciente que pude como a través de que todos hablemos el mismo idioma, que es mostrándole a la familia. Yo le muestro la escala a la familia y le digo, bueno, a ver, miren, esta es la situación de tu papá. Y tu papá lo queremos tener tranquilo. Pero para mí, tranquilo puede ser 0 y tranquilo y sin moverte. Y para otro puede ser que no mueva un dedo, no quiero que mueva un dedo. Y eso puede ser -1, pero para otro puede ser que esté profundamente dormido, porque yo no soporto que mi papá esté, pero ni un segundo despierto. Y otros piden que por favor lo despierte, porque yo así no lo puedo ver, lo dormiste y yo no quería. Entonces, el tema de mostrar la escala y poder discutir, deliberar con la familia cuál sería el nivel deseado, y si el paciente está medio despierto, o sea, nosotros le hemos preguntado al paciente si quiere estar, cuando es más, o sea, en el caso de la disnea es más fácil, porque en el caso de la disnea el paciente puede estar más lúcido y decirnos si quiere estar más despierto. En el caso del delirio es más complicado. Pero si pudiéramos, a través de la escala, poder tener el mensaje del paciente cuán dormido quisiera estar o cuán despierto, adelante de un familiar, estamos haciendo lo que el paciente quiere delante de la familia. Y ahí es más difícil que la familia cuestione nuestra indicación. Entonces, por eso me parece una herramienta interesante y que todos sepamos de qué estamos hablando. Yo le digo a la enfermera, cuando estés +1, que esté inquieto. Ahí dale un rescate. Si está +2, dale un rescate o le subimos la dosis. ¿Sí? O sea que para mí es muy útil. Aparte es recontra fácil, o sea, no, es muy simple la escala. Gabriela pregunta si consideramos como causa probable otras medicaciones como benzodiazepinas o antiepilépticos. ¿Bajamos o suspendemos? Bruno, ¿querés responder vos? Ahora sí, perdón. Yo creo que ahí, digamos, si está la posibilidad de suspender la medicación, creo que limpia un poco más el escenario, digamos. El tema es que muchas veces las benzodiazepinas es medicación crónica, muchas veces los pacientes lo traen de manera crónica, entonces es muy importante el diálogo que tengamos con la familia, y lo que decía Guille en un momento de la charla es, siempre que uno va a hacer un cambio de medicación que es sensible, como pueden ser las benzodiazepinas, es darles un fundamento de por qué se va a hacer. Y después vas viendo la evolución clínica. Y lo otro también es explicar al familiar que probablemente no sea por una sola causa, digamos, pero que dentro del espectro está la posibilidad de que sean las benzodiazepinas y uno puede indicar suspenderlo. Yo creo que es muy importante, insisto, en la medida que pasan los años me doy más cuenta de la importancia de lo que es reunirse con la familia cuando un paciente tiene delirium. Les aseguro que les va a ahorrar un montón de... probablemente van a preguntar lo mismo, pero el hecho de sentarse con la familia, vamos a hablar de este cuadro, vamos a compartir esta situación difícil por la que están atravesando, y le voy explicando cada situación que está ocurriendo y la que sé que va a ocurrir, porque yo veo que un paciente está con confusión y está todo el día en cama y tiene una neumonía, pero aparte tiene un cáncer de pulmón y tiene disnea y está taquipneico y ya no está tomando líquido. Bueno, yo pienso, este paciente está entrando próximamente en fin de vida, entonces este delirium probablemente sea irreversible. Entonces en la discusión, en la charla con la familia, ya voy orientando hacia la posibilidad de que el paciente tenga un cuadro de irreversibilidad que probablemente va a terminar con la vida. Y si va a terminar con la vida, voy a tener que empezar a hablar de la desprescripción de un montón de medicación, voy a tener que empezar a pensar en que si hay algún familiar que piensa en la reanimación o en pasar a terapia intensiva o en el seguir haciendo procedimientos invasivos, probablemente tenga que enfocarme a poder desmitificar todo eso. Entonces, ahí también hablo de no reanimar, pero bueno, en esa reunión que al principio puede ser un poquito más larga, me puede ayudar a que las próximas sean un poco más cortas. Duerme y no consiguen el sueño, pasa muy estresado. Lili, ¿te querés desmutear y decir lo que escribiste o lo leo? Puedo desmutearme, vos sabés que es peligroso que me desmutee. Nada, me parece fantástico y coincido en esto de hacernos carne en usar herramientas de evaluación para que todos
podamos explicar y hacernos entender, estaba un poquito agitado, no, un poquito, no, estaba un poquito dormido. Si usamos escalas y esa escala la aplicamos a lo largo del día, sobre todo enfermería, y me parece fantástico esto que la familia pueda comprender la escala, porque también ellos son parte de este lenguaje común que tenemos que tener al momento de asistir a un paciente que está en delirium, y ni que hablar si es el fin de vida. Y como bien lo decís, Guille, están los que no quieren ni siquiera que mueva un dedo, o que si se dio vuelta, no sé, tal vez porque le dio frío, ya piden el rescate, y están los que prefieren que esté un poquito más agitado, pero más reactivo. Así que nada, me parece fantástico. Y en relación a las escalas, si pienso en delirio, a mí me gusta más el RAS, porque me permite evaluar la agitación y la sedación, con las puntuaciones positivas o negativas. Pero bueno, esto también, de no usar ninguna, usar una, bueno, alguna normaticemos y pongámonos de acuerdo y usémosla. Felicitaciones, Bruno, felicitaciones, Guille, como siempre. Gracias. Gracias. Otro tema que por ahí no mencionamos mucho es el tema de el contacto. O sea, tenemos que tener presencia en ese domicilio, probablemente más que una vez por semana, probablemente en algunos casos, y más en el final de la vida. Presencial y telefónica. O sea, es muy importante cuando un paciente empiece y ya uno pone la medicación, saber que a la tardecita noche probablemente ese paciente esté más inquieto. Entonces me tengo que asegurar que para la noche ese paciente, yo sé que mande a pedir ampollas de haloperidol, ampollas de levo, ampollas de midazolam. Tengo que hablar con la enfermera que está a cargo que sepa cuál es la necesidad que tenemos de manejar la situación con estas drogas, que entienda qué es lo que le está dando, y saber o dejar preparado para la noche alguna dosis de midazolam, alguna dosis de levonorpromacina, hacer un llamadito a las 5, 6, 7, 8 de la noche, anticipadamente, para ver cómo está el paciente, para que no nos llamen al otro día para avisarnos que se internó en crisis, o para avisarnos que no durmió en toda la noche, porque es mejor que podamos resolverlo mucho antes de que el paciente esté inquieto y excitado, dar una dosis de un neurolético sedativo o de una benzodiazepina para asegurarnos que ese paciente que estuvo inquieto durante la tarde seguramente va a escalar durante la noche, y no tener miedo en un paciente que está inquieto de ponerle estas dosis de las que estamos hablando. Gracias, Guille. María José. Guille, una consulta. Dentro de los diagnósticos diferenciales, donde tenemos pacientes, por ejemplo, ya con antecedentes de depresión, bipolaridad, ¿cuál sería el punto medio, sí, al recibir esos pacientes que estamos entrando en un delirium o que no es una exacerbación de su cuadro psiquiátrico previo, o por el contrario, que estamos entrando en una etapa de fin de vida con un paciente con antecedentes ya psiquiátricos? Bueno, ahí es muy importante, o sea, nosotros en la unidad no interconsultamos al psiquiatra. O sea, consideramos que el manejo del delirio es un manejo que lo puede hacer cualquier paliativista. Cualquier paliativista que entienda cómo se maneja, que conozca la farmacocinética, la farmacodinámica de las drogas. Ahora, cuando el paciente tiene además un antecedente, una enfermedad psiquiátrica, esquizofrenia, no digo depresión, pero bueno, si es depresión mayor sí, esquizofrenia, enfermedad bipolar y otras enfermedades más complejas que ya vienen medicados, y ahí requiere del manejo conjunto y de la interconsulta con el psiquiatra, porque empezamos a combinar y a manejar ciertas drogas y a ciertas dosis que no estamos muy acostumbrados. Cognitivamente, estos pacientes deberían estar lúcidos a pesar de tener estas enfermedades psiquiátricas de base. Entonces, la aparición de un cambio en el comportamiento o un cambio en el estado cognitivo habitual que se puede sobreimponer sobre ese
cuadro de bipolaridad de base o de esquizofrenia de base. Entonces ahí tenemos sobreimpuestos sobre una enfermedad psiquiátrica un cuadro de delirium. Entonces la temporalidad de la aparición de un cambio abrupto en la parte cognitiva nos puede hacer pensar que ese paciente con enfermedad psiquiátrica está desarrollando delirium. Y ahí, bueno, yo pediría una interconsulta con el psiquiatra como para que nos ayude. A veces la medicación es la misma. Una cosa que yo no mencioné, y ahora me ayuda a mencionarlo ahora, es ¿por qué no habla de quetiapina? ¿Por qué no hablamos de risperidona? ¿Por qué no hablamos de olanzapina, aripiprazol? Bueno, son todas drogas que no han demostrado para el manejo del delirium en cuidados paliativos ser más eficaces que el haloperidol, droga muy vieja, ni que la levomepromacina ni que la clorpromacina. Sí tienen un perfil de toxicidad mucho menor. Entonces los pacientes que tienen enfermedad psiquiátrica crónica, obviamente, no están con haloperidol, están con estas drogas nuevas. O un paciente que está con delirium que se ha cronificado, probablemente se beneficie rotarlo a risperidona o a haloperidol. Lo que pasa es que cuando estamos un paciente en la casa con delirium agitado, si tenemos que usar la vía endovenosa o la vía subcutánea, no tenemos muchas opciones. Ni la risperidona, ni la olanzapina, ni las demás drogas se dan por vía, por estas vías. Hay una formulación en Estados Unidos de la olanzapina por vía inhalatoria, que no está en el país, y que, bueno, que ha demostrado ser beneficiosa para este grupo de pacientes. Pero hoy se restringe a este subgrupo de drogas. Por la vía, ¿no? Guille, Bien. otra consultita. Perdón. Guille, otra consulta. Sí. ¿Existe posibilidad de que este tipo de pacientes terminen en sedación paliativa? ¿Hay experiencia Sí, obvio. con esto? O sea, ¿hay más posibilidades que este tipo de pacientes con estos antecedentes terminen en sedación ¿Con qué paliativa? antecedentes? Perdón, ¿los psiquiátricos? Antecedentes, sí. No, Al combinarse con delirium. no, la verdad no sé. No debería, me parece que no debería. O sea, uno puede manejar la agitación y tiene que manejar aparte los síntomas producto de la enfermedad de base. Pero por eso ahí empezamos, si el paciente estaba con dosis altas de quetiapina o alta de aripiprazol, si me preguntas a mí, y yo le llamo al psiquiatra para decirle cómo hago para manejar a este paciente con delirium, con esta cantidad de drogas antipsicóticas que yo habitualmente no manejo ni las dosis y a veces ni la medicación. Pero bueno, lo que tenemos que evitar es que por mal manejo nuestro termine en sedación paliativa un paciente que con la ayuda del psiquiatra puede evitar entrar en sedación paliativa. Tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones para esa complejidad. Bueno, estamos como a unos minutos de las 8. ¿Habría lugar para una pregunta más? Ahí le mandé a Luz los documentos que hablamos. Mientras tanto, les voy contando que hay muchísimas felicitaciones. Coordinación Médica Mariana dice, muchas gracias chicos, impecable presentación, muy necesario repasar estos temas. Yo pensaba, me pareció como muy interesante la aproximación que hicieron al tema y sobre todo esta primera parte en donde vos, Bruno, hablaste de lo que sería la detección precoz, ¿no? Si el 90% de nuestros pacientes sabemos que probablemente cursen con delirium, al final de la vida, todos los que formamos parte de los equipos, tenemos que estar atentos a estos signos o síntomas prodrómicos, ¿no? Porque nos va a permitir eso anticipar situaciones, habilitar recursos y probablemente, digamos, un mejor manejo antes de que el delirium nos explote en la cara. Así que me pareció como muy interesante que también hicieran énfasis en eso. Sí, tal cual, muy bien. Bien. Bueno, me parece que estamos. Empezamos un poquito tarde, les pedimos disculpas por la desprolijidad de los dos Meet. Todavía no logro entender qué pasó, pero bueno, por suerte nos volvimos a juntar todos en uno. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Guille. La verdad que fueron muy clínicos, muy didácticos, nos trajeron la última evidencia y bueno, y en un mes nos volvemos a juntar para pensar juntos, me imagino yo que refractariedad y sedación paliativa, ¿no? Sí. Bien, bueno. Bueno,
Están todos despidiéndose. No sé si quieren decir algo más. Bruno, Guille. No, yo agradecer nada No. más. Bien. Bueno, No, muchísimas gracias. gracias a todos y nos vemos en un mes. Gracias. Hasta luego.